¿Puedo arreglarlo a cambio de comida? Se burlaron del vagabundo negro sin imaginar que era una leyenda del automovilismo. Escucha, viejo, esto no es un comedor social. Se rió Carlos, el mecánico más joven del taller Premium Motor Elite, cuando el hombre negro de unos 50 años se acercó a la entrada. Llevaba ropa gastada y el pelo gris despeinado, pero sus ojos brillaban de forma extraña mientras observaba el Ferrari 488 que llevaba 3 días con el capó abierto. Roberto, el dueño del taller, ni siquiera levantó la vista de los papeles cuando vio acercarse la figura. Luis llama a seguridad. Estos tipos vienen aquí todos los días pidiendo dinero. No estoy pidiendo dinero, dijo el hombre con calma, con una voz que transmitía una sutil autoridad que ninguno de ellos supo interpretar. Estoy pidiendo trabajo. Puedo arreglar este Ferrari a cambio de una comida. Todo el taller estalló en carcajadas. Carlos casi deja caer la llave inglesa que sostenía, mientras que Luis, el mecánico senior con 20 años de experiencia, sacudió la cabeza con incredulidad. «Oye, ¿has oído eso?», gritó Luis a sus compañeros. «El mendigo quiere arreglar un Ferrari de $300,000. Pero el hombre no se intimidó. Sus ojos recorrieron el motor expuesto con una precisión que pasó desapercibida para todos, excepto para Ana López, la única empleada del taller que observaba la escena desde el fondo. Algo en su postura, en la forma en que analizaba el motor, despertó su curiosidad. «¿Cuál es el problema del coche?», preguntó él, ignorando las risas. «¿Cuál es el problema?». Roberto finalmente se levantó de la silla irritado. «El problema es que estás en mi taller fallando como si tuvieras algún derecho a estar aquí». El hombre no respondió a la provocación. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, escuchando el motor que Luis acababa de encender para otra prueba fallida. «Sistema de inyección directa», dijo con calma. «El sensor de presión del combustible falla, por eso el motor se ahoga a altas revoluciones. No es un problema mecánico, es electrónico». El silencio que siguió fue incómodo. Luis había pasado 3 días buscando exactamente ese tipo de fallos sin éxito. Solo con escucharlo, preguntó Carlos, ahora menos burlón. «¿Cómo diablos lo sabes solo con escucharlo?». Pero Roberto recuperó rápidamente su arrogancia. «Una suposición afortunada. Cualquiera puede adivinar y acertar por casualidad». El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa que traía recuerdos de días mejores. No fue una suposición. Ese ruido específico se produce cuando el sensor envía datos inconsistentes a la central. El motor corta la inyección como medida de seguridad. Ana se acercó intrigada. Había algo familiar en esa explicación técnica, en la seguridad con la que hablaba de sistemas que ella sabía que eran demasiado complejos para el conocimiento casual. «¿Y cómo es que sabes tanto sobre Ferrari?», preguntó ella, ignorando las miradas irritadas de sus compañeros. El hombre dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «He trabajado con coches deportivos antes». «¿Dónde?», preguntó Roberto con sarcasmo. «En el desguace». Más risas llenaron el taller. Pero esta vez el hombre no sonrió. Por un instante, algo sombrío pasó por sus ojos, un dolor antiguo que llevaba consigo como una cicatriz invisible. «En varios sitios», respondió evasivamente. «Puedo demostrar que tengo razón sobre el sensor. Solo necesito una herramienta de diagnóstico». Carlos señaló una máquina cara en la esquina del taller. «¿Sabes usar un escáner OBD avanzado?». «Sí». La respuesta fue tan sencilla y segura que incluso Roberto se sintió intrigado a pesar de sí mismo. «Está bien», dijo Roberto finalmente con una sonrisa cruel. «Te daré una oportunidad. Si diagnosticas correctamente el problema, te daré $50 y un sándwich. Pero si te equivocas, no quiero volver a verte cerca de mi taller y además grabaré tu humillación para publicarla en Internet». El hombre asintió con calma, como si las apuestas de ese tipo fueran algo habitual en su vida. Pero mientras se dirigía hacia el escáner, Ana notó algo que los demás pasaron por alto. Sus manos no temblaban por los nervios, sino por la ansiedad contenida, como las de alguien que estaba a punto de revelar una parte de sí mismo, que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Allí, ante todas esas miradas llenas de desprecio y cruel diversión, se mantuvo firme como alguien que guardaba un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Si esta historia de prejuicios y superación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revelación que nadie olvidaría jamás. El escáner se encendió con un pitido agudo y todos en el taller se agolparon para ver lo que esperaban que fuera un espectáculo vergonzoso.
Roberto ya había sacado su teléfono móvil grabando cada movimiento mientras Carlos y Luis hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría el vagabundo en rendirse. $20 a que ni siquiera sabe encender esta máquina, le susurró Luis a Carlos, lo suficientemente alto como para que lo oyera. Pero el hombre conectó el cable de diagnóstico al puerto OBD del Ferrari con una facilidad que hizo fruncir el ceño a Ana. Sus dedos navegaron por los menús del escáner como si fuera una extensión natural de sus manos, accediendo a niveles de diagnóstico que Luis rara vez había utilizado en sus 20 años de profesión. «Imposible», murmuró Carlos cuando vio al hombre acceder directamente al sistema de gestión del motor. «¿Cómo conoce esos códigos de acceso?» El hombre ignoró los comentarios completamente concentrado en la pantalla del equipo. Durante unos instantes, el único sonido en el taller fue el pitido electrónico del escáner mientras recorría los datos técnicos a una velocidad impresionante. «Ahí está», dijo con calma señalando la pantalla. Código P0294. Sensor de presión de combustible fuera de parámetros. Exactamente como dije. El silencio fue incómodo. Luis se acercó a la máquina, verificó la lectura y su rostro palideció. Eso es exacto, admitió a regañadientes. 3 días buscando y este tipo lo ha acertado en 5 minutos. Roberto guardó rápidamente el móvil, claramente molesto por no haber conseguido la humillación que esperaba filmar. «Suerte de principiante», murmuró. «Cualquiera puede pulsar botones al azar hasta acertar». «Botones al azar». El hombre se volvió hacia Roberto por primera vez, mostrando un destello de algo peligroso en los ojos. «¿Quieres que te explique por qué este sensor específico falla en este modelo cuando el filtro de combustible no se cambia a los intervalos recomendados?» La pregunta pilló a Roberto desprevenido. No tenía ni idea de cómo responder. Carlos intentó recuperar el control de la situación. «Está bien. Esta vez has tenido suerte, pero apostar por una corazonada no te convierte en mecánico». «Una corazonada». El hombre sonrió, pero no había humor en esa expresión. «Puedo enumerar otros 3 problemas que este coche presentará en los próximos 6 meses si no se corrigen ahora». «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó Ana acercándose a él. Había algo en su confianza que despertaba su curiosidad profesional. El hombre volvió a dudar como si estuviera decidiendo cuánto revelar, porque he visto este patrón de fallos cientos de veces. Los Ferrari 488 de 2016 a 2020 tienen una secuencia predecible de problemas cuando no se mantienen bien. Luis sacudió la cabeza con incredulidad. «Cientos de veces. ¿Dónde demonios has trabajado para ver cientos de Ferrari?» «En lugares donde los coches como este eran la norma, no la excepción», respondió evasivamente. A Roberto no le gustó el rumbo que estaba tomando la conversación. Estaba perdiendo el control de la situación y su autoridad estaba siendo cuestionada por alguien que debería estar suplicando por comida. «Escucha, viejo», dijo él acercándose agresivamente. «No sé a qué juego estás jugando, pero esto es un taller serio. No necesitamos trucos baratos para impresionar a nadie. Trucos». El hombre lo miró directamente. «¿Quieres ver un truco de verdad?». Antes de que nadie pudiera responder, se dirigió a un Audi Q8 que llevaba 2 semanas parado en una esquina. «Ese coche de ahí. Le dijisteis al cliente que hay que cambiar el motor, ¿verdad?». Roberto se tensó. Era cierto, pero ¿cómo demonios lo sabía ese tipo? «El problema no está en el motor», continuó el hombre. «Está en la bomba de alta presión del combustible. Una pieza que cuesta $1,200. Ustedes presupuestaron un motor nuevo por $15,000. Carlos tragó saliva. «¿Cómo puedes saber eso con solo mirar?». «Porque escuché el ruido característico cuando encendieron el coche hace un momento». El hombre se acercó al Audi. «Puedo demostrárselo». Ana observaba fascinada mientras él abría el capó y señalaba componentes específicos con precisión quirúrgica. «Miren estas líneas de combustible. El desgaste aquí, la oxidación allá son síntomas clásicos de una falla en la bomba de alta presión». Luis lo comprobó rápidamente con otro escáner y confirmó el diagnóstico. Su rostro estaba rojo de vergüenza. «Dios mío», murmuró Ana. «Si tiene razón, íbamos a cobrarle al cliente $13,800 más por un problema que no existe». Roberto se dio cuenta de que estaba perdiendo completamente el control. «Es una coincidencia. 2 coincidencias seguidas, nada más». El hombre lo miró con una mirada que heló la sangre de Roberto. Por un momento vio algo en esos ojos que reconoció instintivamente la autoridad silenciosa de alguien que ya había mandado, ya había liderado, ya había sido respetado. «Coincidencia», repitió el hombre lentamente. «Como cuando dijiste que mi diagnóstico era suerte de principiante». La tensión en el taller era palpable.
Ana sentía que estaba presenciando algo mucho más grande que un simple malentendido. Había capas en esa situación que aún no comprendía. ¿Todavía quieres ese sándwich?, preguntó Roberto con sarcasmo, tratando de recuperar su posición dominante. ¿O vas a seguir fingiendo ser un experto en coches de lujo? El hombre se quedó en silencio durante unos largos segundos. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una profunda tristeza que hizo que a Ana se le pusiera la piel de gallina. He sido muchas cosas en la vida, dijo él con calma, pero nunca he fingido ser algo que no soy. Empezó a caminar hacia la puerta, pero Roberto no podía dejarlo pasar. La humillación que había planeado filmar se había vuelto en su contra y eso era inaceptable. «Oye, espera», gritó Roberto. «Vienes aquí, causas problemas, haces unos trucos de salón y crees que puedes irte como si fueras algún tipo de héroe». El hombre se detuvo en la puerta sin volverse. «Los héroes no existen», respondió con una voz casi inaudible. «Solo hay personas que lo han perdido todo y aún así intentan ayudar a los demás». Y salió del taller dejando atrás un silencio sepulcral y a 4 personas que empezaban a sospechar que acababan de encontrar a alguien mucho más complejo de lo que parecía. Ana corrió hacia la ventana y lo vio caminando lentamente por la calle, con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados como alguien que lleva un peso invisible. Por un instante, ella juró haberlo visto detenerse ante la foto de un niño pegada en un poste. Una de esas fotos de personas desaparecidas que ya nadie nota. Lo que no podía ver era la lágrima que le corría por la cara al reconocer en los ojos de ese niño la misma inocencia que su propia hija había perdido 15 años atrás, en una noche lluviosa que él nunca podría olvidar. Cada diagnóstico perfecto, cada momento de humillación aceptado en silencio, cada día vivido en las calles. Todo formaba parte de una penitencia que se había impuesto por una tragedia que aún lo consumía por dentro. Pero lo que los arrogantes mecánicos de Motor Elite no sabían era que estaban tratando con alguien que ya lo había perdido todo una vez. Y cuando no tienes nada más que perder, cada nueva injusticia solo alimenta una determinación que ellos aún no podían comprender. Ana no pudo dormir esa noche. Algo en la forma en que el hombre analizó los coches, la precisión quirúrgica de sus diagnósticos, la forma en que navegaba por los sistemas electrónicos como si fuera algo natural, todo eso martilleaba en su mente. A la mañana siguiente llegó al taller 1 hora antes y se dirigió directamente al ordenador. Si sus sospechas eran correctas, habría rastros digitales de ese extraordinario conocimiento técnico. Sistema de inyección directa, sensor de presión de combustible, bomba de alta presión. Murmuró tecleando los términos específicos que había utilizado. Ferrari 488 2016 a 2020. Los resultados la dejaron boquiabierta. Esas no eran especificaciones que cualquier mecánico conociera de memoria. Eran detalles técnicos que solo los ingenieros especializados o los pilotos profesionales dominaban por completo. Carlos llegó y la encontró todavía pegada a la pantalla. «Ana, ¿qué diablos estás haciendo aquí tan temprano?» Investigando sobre ese hombre de ayer, ella le mostró la pantalla. «Mira estos foros técnicos. Las especificaciones que mencionó solo se discuten en círculos muy específicos del automovilismo de alto rendimiento. ¿Y qué? Cualquiera puede leer esas cosas en Internet». «Carlos», dijo ella pacientemente. Él sabía los códigos de diagnóstico de memoria. No lo leyó en Internet, lo sabía. Roberto llegó en ese momento y escuchó el final de la conversación. «Todavía están hablando de ese loco. Olvídalo, Ana. Fue suerte, coincidencia, cualquier cosa menos talento real». Pero Ana había encontrado algo más intrigante. En un foro especializado de 2008, un usuario con el nombre de Spy-Demon-Racing había publicado análisis técnicos increíblemente detallados sobre los mismos modelos que el hombre había diagnosticado ayer. «Roberto, mira esto», insistió ella mostrando la pantalla. Este tipo estaba prediciendo exactamente los problemas que nuestro vagabundo identificó, solo que 15 años antes de que los coches salieran al mercado. «¿Coincidencia?», repitió Roberto, pero su voz sonó menos segura. En ese momento, la puerta del taller se abrió y el hombre volvió a aparecer. Esta vez no estaba solo. Le acompañaba una elegante mujer de mediana edad, alguien que claramente no pertenecía a ese barrio obrero. «Buenos días», dijo él con calma. «Esta es Patricia Mendoza, propietaria de un Lamborghini Huracán que ustedes dijeron que era irreparable». Roberto palideció. Ese caso había sido su mayor fracaso en los últimos meses. Un Lamborghini de $400,000 con un problema electrónico que ningún taller de la ciudad había podido resolver. «Señora Mendoza», balbuceó Roberto. «¿Qué hace aquí con él?» Patricia sonrió fríamente.
Anoche conocí a este caballero en el aparcamiento del hotel. Cuando le mencioné mi problema con el coche, me dio una explicación técnica tan precisa que decidí traerlo aquí personalmente. ¿Él te dio una explicación técnica sobre un Lamborghini?, preguntó Carlos incrédulo. Fallo en el módulo de control del sistema híbrido, dijo el hombre con calma. Conflicto entre los protocolos de software del motor eléctrico y el motor de combustión. Un defecto conocido en los modelos 2020, pero Lamborghini nunca lo ha admitido públicamente. El silencio en el taller era incómodo. Ana lo comprobó rápidamente en el ordenador y encontró exactamente lo que le había descrito, un boletín técnico confidencial al que solo los concesionarios autorizados de Lamborghini deberían tener acceso. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Luis, que acababa de llegar y había escuchado la conversación. El hombre dudó con la misma mirada evasiva de antes. He trabajado con coches de alto rendimiento. ¿Dónde?, insistió Roberto, cuya arrogancia dio paso a algo parecido al nerviosismo. En varios sitios a lo largo de los años. Patricia observó la tensión en el ambiente. Bueno, si no quieren resolver el problema de mi coche, puedo llevarlo a otro sitio. No, se apresuró a decir Roberto. Claro que queremos resolverlo. Es solo que él, dijo el hombre señalando tranquilamente a Roberto. Dijo que mis conocimientos eran solo trucos de salón. La situación se estaba volviendo incómoda. Patricia era claramente una clienta importante y su presencia allí con ese mendigo estaba haciendo sudar frío a Roberto. Quizás podamos llegar a un acuerdo, dijo el hombre. Si arreglo el problema del Lamborghini de la señora Mendoza, ustedes me dan una oportunidad real de demostrar lo que sé, no para ganar un sándwich, sino para trabajar. Roberto miró a Patricia, luego al hombre, calculando rápidamente. Si fallaba, sería humillado delante de una clienta rica. Si él lo conseguía. Bueno, Roberto ni siquiera quería pensar en esa posibilidad. ¿Y si no lo consigues? Él, preguntó Roberto. Si no lo consigo, no volveré nunca más y podéis grabar mi salida para publicarla donde queráis. Ana observó fascinada mientras los dos hombres se miraban fijamente. Había algo en esa negociación que iba mucho más allá de un simple diagnóstico automovilístico. De acuerdo, aceptó Roberto finalmente. Pero tienes 2 horas. Si no lo resuelves en ese tiempo, te vas de aquí para siempre. El hombre asintió y se acercó al Lamborghini. Sus manos tocaron el capó con una reverencia casi religiosa, como si se reencontrara con un viejo amigo después de años de separación. Patricia se acercó a Ana. Este hombre tiene algo especial, susurró. Anoche, cuando me explicó el problema de mi coche, fue como escuchar a un maestro hablar de su arte. Ana asintió, observando cómo él abría el capó del Lamborghini con movimientos precisos y seguros. «Puedo hacerle una pregunta, señora Mendoza. ¿Cómo se conocieron exactamente?» Él estaba sentado en el bordillo, mirando una pequeña foto y llorando en silencio. Cuando me acerqué para ofrecerle ayuda, me preguntó si tenía hijos. Patricia se secó los ojos. Me dijo que había perdido al suyo hacía mucho tiempo y que desde entonces vivía tratando de encontrar un propósito. La revelación golpeó a Ana como un puñetazo en el estómago. De repente, todo cobró sentido. La tristeza en sus ojos, la forma en que hablaba de los coches como si fueran más que máquinas, la silenciosa aceptación de la humillación. Mientras tanto, el hombre trabajaba en el Lamborghini con una concentración total que hipnotizaba a todos en el taller. Cada movimiento era calculado, cada decisión era precisa. Era como ver a un cirujano salvando una vida. 2 horas pasaron como si fueran 2 minutos. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos brillaban con una satisfacción que no había mostrado desde que llegó allí. «Listo», dijo simplemente. Patricia encendió el coche y el ronroneo como un felino satisfecho. La diferencia era audible. Donde antes había ruidos extraños y vacilaciones, ahora solo había potencia pura y controlada. «Dios mío», murmuró ella con lágrimas en los ojos. 3 concesionarios me dijeron que era imposible arreglarlo sin cambiar todo el módulo por $60,000. Roberto estaba en estado de shock. Luis y Carlos parecían haber visto un fantasma. Ana, sin embargo, estaba empezando a encajar las piezas de un rompecabezas mucho mayor. Esa tarde, cuando el hombre se disponía a marcharse tras rechazar cualquier pago de Patricia, Ana lo alcanzó en la calle. «Espere», le llamó ella. «Necesito preguntarle algo». Él se detuvo, pero no se dio la vuelta por completo. «Usted no es un mecánico común, ¿verdad?». Se quedó en silencio durante unos largos segundos. Cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de años de dolor acumulado. «He sido muchas cosas en la vida.
Mecánico nunca fue una de ellas. Entonces, ¿qué eras? Por un momento, cuando se volvió para mirarla, Ana vio más allá de la apariencia descuidada, más allá de la tristeza, más allá de la resignación. Vio a un hombre que un día había manejado máquinas de $500,000 a 300 kilómetros por hora, que había sentido el sabor de la victoria y el peso de la pérdida absoluta. Era alguien que creía que la velocidad podía curar cualquier dolor. Respondió él, hasta que descubrí que algunas heridas solo se curan cuando dejas de huir de ellas. Y se alejó, dejando a Ana parada allí, dándose cuenta de que acababa de conocer a alguien cuya historia era mucho más profunda y trágica de lo que cualquiera en el taller podía imaginar. Esa noche volvería al ordenador con una nueva sospecha, y lo que descubriría sobre ese hombre cambiaría no solo su percepción sobre él, sino todo lo que creía saber sobre leyendas, caídas y segundas oportunidades imposibles. Ana pasó toda la madrugada investigando. Cuando salió el sol, tenía en sus manos un descubrimiento que lo cambiaría todo para siempre. Miguel Santos, murmuró ella mirando la pantalla del ordenador. 3 veces campeón mundial de Fórmula 1, conocido como el Relámpago, por su habilidad para aparecer de la nada y ganar carreras imposibles. Las fotos mostraban a un hombre más joven, de cabello oscuro, sosteniendo trofeos y champán, rodeado de multitudes que gritaban su nombre, la misma cara que ayer había sido humillada por un sándwich. Más investigaciones revelaron la tragedia. En 2010, durante una carrera en Silverstone, un error de cálculo del equipo hizo que su coche chocara a 310 kilómetros por hora. Él sobrevivió, pero su hija de 7 años, que lo veía desde la tribuna, sufrió un ataque al corazón por el susto y murió en el hospital. Su esposa no pudo perdonarlo y se suicidó 6 meses después. Miguel Santos desapareció de la vida pública ese mismo año. Vendió todo, donó millones a organizaciones benéficas y se esfumó. Hasta ayer, cuando apareció pidiendo que le arreglaran un coche a cambio de comida. Ana llegó al taller decidida, pero se encontró con una sorpresa. Roberto estaba grabando un vídeo burlón con su móvil. «Chicos, no vais a creer la historia que os voy a contar», decíale a la cámara. «Ayer apareció aquí un mendigo que se creía mecánico. El tipo estaba tan desesperado que ofreció trabajo a cambio de comida». Carlos y Luis se reían al fondo, recreando los momentos de humillación del hombre. «Lo más gracioso», continuó Roberto, «es que el viejo hizo unos trucos con el escáner y ahora se crea un experto en coches de lujo. Voy a publicar esto y voy a conseguir miles de visitas con su cara». A Ana le hervía la sangre. «Roberto, no puedes publicar eso». «¿Por qué no? Es contenido gratuito». Vagabundo intenta ser mecánico y fracasa estrepitosamente. Se hará viral porque estás a punto de convertirte en el mayor idiota de Internet. Roberto dejó de grabar enfadado. ¿De qué estás hablando? Ana abrió el portátil y giró la pantalla para que todos pudieran verla. «Chicos, os presento a Miguel el Relámpago Santos, 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1, ganador de 25 grandes premios y considerado uno de los pilotos más talentosos de la historia del automovilismo». El silencio en el taller era ensordecedor. Roberto miró la pantalla, luego a Ana y luego volvió a la pantalla. Eso es imposible», balbuceó Carlos. Él estaba pidiendo comida. Él continuó, Ana implacable. «Lo perdió todo tras una tragedia personal y lleva 13 años viviendo en la calle. Y ayer humillasteis a una leyenda mundial porque parecía diferente de lo que esperabais». Luis se acercó a la pantalla y estudió las fotos. «Dios mío, es él. Tenía póster de este hombre en mi habitación cuando era adolescente». Roberto estaba pálido como el papel. Pero él no dijo nada. ¿Por qué no dijo quién era? «Porque hombres como Miguel Santos no tienen que demostrar nada a gente como vosotros», respondió Ana con frialdad. En ese momento se abrió la puerta y entró él, seguido de Patricia Mendoza y otras 3 personas elegantemente vestidas. «Buenos días», dijo con calma. «He traído a unos conocidos que querían ver el taller». Roberto tragó saliva al reconocer a una de las figuras. Fernando Ruiz, director ejecutivo de Speed Automotive Group, la mayor red de concesionarios de coches de lujo de la costa este. «Señor Santos», dijo Ruiz respetuosamente. «Cuando Patricia me habló de sus impresionantes diagnósticos, tuve que venir en persona. Le ofrezco el puesto de director técnico de nuestra división de rendimiento. El salario inicial es de $480,000 al año, más participación en los beneficios». Roberto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El mendigo al que había humillado estaba recibiendo una oferta que él nunca podría soñar con recibir. Otro hombre se adelantó. «Soy Alejandro Morales de Morales Racing. Señor Santos, nos gustaría que considerara volver a las pistas como asesor técnico».
Nuestra oferta es de 1.8 millones al año. Miguel escuchaba todo en silencio, pero sus ojos se encontraron con los de Roberto. Es interesante cómo cambia el comportamiento de la gente cuando descubre quién eres realmente. Ana se acercó a él con el portátil. Miguel, tienes que ver esto. Le mostró el vídeo que Roberto estaba grabando. Miguel lo vio en silencio mientras Roberto y los demás se burlaban de él, planeando hacer viral su humillación en las redes sociales. ¿Ibas a publicar esto?, le preguntó Miguel a Roberto con una voz peligrosamente tranquila. Roberto intentó explicarse, pero las palabras se le trababan. Yo no sabía. Lo siento. Yo no sabías que era famoso, que tenía dinero. Miguel se acercó a él. ¿O no sabías que era un ser humano que merecía un respeto básico? Fernando Ruiz escuchó la conversación y su expresión cambió por completo. Roberto Jiménez, ¿verdad? ¿Eres el dueño de este taller? Sí, señor, respondió Roberto nervioso. Bueno, acabo de cancelar el contrato de mantenimiento que mi empresa tenía con ustedes. 45 coches al mes, $280,000 al año. No hago negocios con gente que humilla a personas vulnerables. Patricia se unió a la conversación. Yo también voy a recomendar a todas mis amigas del club que eviten este taller. Una reputación así se extiende rápidamente entre nuestra clientela. Carlos intentó intervenir. Señores, solo fue un malentendido. ¿Malentendido?, preguntó Miguel. Se rieron de mi aspecto. Me llamaron loco. Me ofrecieron $50 por un trabajo que vale miles y planeaban utilizarme como chiste en Internet. ¿Qué parte fue un malentendido? Ana sacó su móvil. De hecho, lo grabé todo ayer. Mostró el vídeo en el que Roberto, Carlos y Luis humillaban a Miguel. Y ya lo he publicado en las redes sociales con su verdadera identidad. 18,000 compartidos en las últimas 2 horas. Roberto sintió que le temblaban las piernas. El vídeo ya se había vuelto viral y su reputación estaba destruida en tiempo real. Los comentarios eran despiadados. ¿Cómo pueden humillar así a una leyenda? Este taller debería cerrar para siempre. Miguel Santos merece todo nuestro respeto. Miguel observó a Roberto por un momento largo y silencioso. Luego, para sorpresa de todos, habló con una voz tranquila y sin rastro de venganza. Roberto, hace 15 años yo también juzgué a alguien por su apariencia. Un mecánico joven en mi equipo sugirió un cambio técnico y yo lo descarté porque pensé que no tenía experiencia suficiente. Ese día, mi negligencia costó más que mi carrera, me costó mi familia. Se acercó más a él. La diferencia es que yo aprendí de mi error. La pregunta es, ¿vas a aprender tú del tuyo? Fernando Ruiz intervino. Señor Santos, mi oferta sigue en pie. Podríamos empezar la semana que viene. Miguel sonrió por primera vez con genuina alegría. Acepto, Fernando, pero con una condición. Dígame. Quiero que Ana López venga conmigo como mi asistente técnica principal. Ella fue la única que me trató con dignidad desde el primer momento. Ana se quedó sin palabras. Miguel, yo no sé qué decir. Di que sí. Necesito gente como tú a mi lado. Gente que ve el valor en las personas, no solo en sus apariencias. Patricia aplaudió emocionada. ¡Qué hermoso! Una segunda oportunidad para todos. Miguel se dirigió a Roberto una última vez. Voy a pedirle a Ana que retire el vídeo de las redes sociales. No para protegerte a ti, sino porque creo en las segundas oportunidades. Pero esto viene con una condición. ¿Cuál?, preguntó Roberto, aún temblando. Que cada vez que entre alguien diferente a tu taller, alguien que parezca no tener dinero, alguien que juzgues por su apariencia, recuerdes este momento. Porque nunca sabes si estás frente a tu próxima gran oportunidad o frente a alguien que simplemente necesita que lo traten como un ser humano. Alejandro Morales adelantó. Señor Santos, ¿qué dice sobre nuestra oferta de volver a las pistas? Miguel miró la foto arrugada de su hija que siempre llevaba en el bolsillo. Alejandro, creo que ya es hora de que deje de huir de mi pasado y empiece a honrar la memoria de mi familia construyendo algo nuevo. Se volvió hacia Ana. ¿Lista para cambiar el mundo de los coches de lujo? Lista, respondió ella con lágrimas de alegría. Mientras salían del taller, Miguel se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. Roberto, Carlos y Luis seguían allí, procesando lo que acababa de pasar. Una última cosa, dijo Miguel. El verdadero lujo no está en los coches que reparamos, sino en cómo tratamos a las personas que se cruzan en nuestro camino. Espero que lo recuerden.
6 meses después, Miguel Santos se había convertido en el director técnico más respetado de la industria automotriz. Su historia de redención inspiró documentales, artículos y miles de mensajes de apoyo de todo el mundo. Ana prosperó bajo su mentoría y se convirtió en una de las ingenieras automotrices más reconocidas del país. Roberto cerró Motorelite 3 meses después. Pero para sorpresa de todos, Miguel le ofreció un trabajo como mecánico junior en Speed Automotive Group. Todos merecemos una segunda oportunidad, le dijo. Y en una pequeña oficina llena de trofeos y fotos de carreras, Miguel mantuvo siempre un marco especial en su escritorio. La foto arrugada de su hija, junto a una nueva foto de su equipo técnico sonriendo después de su primer gran éxito. Había aprendido que la verdadera velocidad no se mide en kilómetros por hora, sino en que tan rápido puedes perdonarte a ti mismo y ayudar a otros a encontrar su camino. Porque al final, las segundas oportunidades no las das solo a otros. Te las das a ti mismo. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.